Eh, Hoy vamos a dar el práctico que sigue en la guía, que es el de bienes personales. Necesito que me digan si el martes estuvieron viendo este tema, la teoría. Sí, sí, lo estuvimos viendo. Buenísimo. ¿Llegaron a comentar un poco, por lo menos, los principales aspectos de la ley o solamente se focalizaron en algún tema? No, la ley en general. Ok, o sea que tiene una noción del tema. Y yendo puntualmente a las cuestiones de evaluación de los bienes, ¿entraron en algún detalle respecto a los bienes, cómo se evalúan los bienes del país, bienes en el exterior, la metodología de cálculo? Sí, sí, también lo vimos, el artículo ese de evaluación. Bien, perfecto. Buenísimo, entonces. Vamos a ir hoy, me parece que va a ser una clase más relajada. La idea es, hoy, espero poder cumplir la promesa que no vengo cumpliendo en toda la cursada, que es terminar un poquito antes. La verdad que las clases han sido de 3 horas y sin descanso. He faltado a mi promesa. Creo que hoy si nos Profe, le hago una organizamos bien vamos consulta. a... Sí, ¿Los prácticos de 15 al 17 entran al segundo parcial? sí, 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 sí. Está bien, Entramos para el recuperatorio, pero entra en el segundo parcial. Sí, sí, sí. Ganancia de sociedad entra siempre con un tema del segundo parcial. Sí. está bien. Eh, Profe, buenas tardes, perdón, recién entré por el tema del presente. bueno, ok, bárbaro. Ahora te anoto. Eh, bueno, bien. Con lo de bienes, entonces estamos bien, porque ustedes están en línea con la temática. Lo único que les digo ahora, ya para no demorarlo a la salida de la clase, es a partir de la clase que viene ya vamos a empezar con IVA. Así que consíganse la separata de IVA y estaría buenísimo que independientemente de lo que vean en la clase del martes, que probablemente ya van a empezar con IVA también en la teoría, ustedes ya repasen, vayan leyendo el artículo 1 al 6. ¿Bien? Son 6 artículos nada más, yo les pido que se vayan metiendo en tema porque todo lo que traigan medianamente estudiado para la clase práctica nos va a simplificar un montón, porque si no en el IVA hay que partir muy de atrás con aspectos teóricos, porque para que se entienda la liquidación tienen que entender bien la teoría, no tenemos otra manera. Así que les pido que más allá de lo que vean el martes en la clase ya vayan leyendo por su cuenta. ¿Bien? Y ahora nos metemos en el práctico de bienes. Eh, Bienes personales. Determinar el impuesto sobre los bienes personales que le corresponde a Gustavo Fini, correspondiente al periodo fiscal 2020, en su carácter de persona humana residente en el país. Y como así también como responsable de los bienes que administra, responsable sustituto. Bien. Y acá tenemos el práctico dividido, vamos a entender la estructura del práctico. Tenemos el práctico dividido en una sección A que dice detalle de bienes propios. Bien. Ahí nos hace una aclaración, se aclara que el contribuyente ha realizado la repatriación de fondos en los términos del decreto 99/2019 al 31 de marzo del 21. Después, esta sección A incluye un detalle de 11 puntos, donde va detallando los bienes que tiene esta persona. En la sección B nos plantea un escenario de liquidación con el supuesto de realizar la liquidación del impuesto bajo el supuesto que el contribuyente no ha realizado la repatriación de fondos. Bien, nos cambia el escenario de la sección A. Y la sección C nos da detalles sobre bienes de terceros que esta persona eventualmente tiene alguna vinculación con esos bienes de terceros. Y ahí termina el práctico, así que eso es lo que vamos a desarrollar. Para, para calentar los motores, y antes de ir ya directamente al punto 1, quiero que me contesten así algunas preguntas rápidas, tipo de ping-pong. ¿Qué grava el impuesto a los bienes personales? ¿Cuál es la capacidad contributiva que graba? ¿Y los bienes? Tenencia de bienes al 31/12. Tenencia de bienes al 31/12. Bien. ¿Admite la deducción de deudas? Porque ustedes todos me hablan de bienes. O sea, ¿graba patrimonio o graba bienes? Esa primera distinción quiero que me hagan. No, los bienes al 31/12. Bien, como concepto general, graba los bienes personales de una persona al 31/12. Esa es
definición está bien, no es un impuesto que recaiga sobre el patrimonio de la persona, en cuanto a patrimonio entendido como conjunto de bienes y conjunto de deudas, o sea, el patrimonio neto, sino que grava solamente los bienes. En la ley existen dos situaciones en donde se rompe este criterio general, en donde en definitiva la legisladora admite la deducción de dos conceptos relacionados con deudas que puede tener el contribuyente, pero son excepciones. Eso no implica que el impuesto se convierta en un impuesto sobre el patrimonio, sigue siendo un impuesto sobre los bienes. Esas deudas que admiten, las mencionaron en la clase, alguien las leyó, las estudiaron, alguien las conoce. ¿Es el saldo que queda por los créditos hipotecarios para la casa habitación o no? El saldo Perfecto. impago. El saldo impago que quede de un crédito hipotecario para la casa habitación. Y la otra deuda que admite la ley, que en definitiva lo establece en forma indirecta. ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de empresa unipersonal en el impuesto a las ganancias? ¿Qué es una empresa unipersonal? Es una persona física titular ejerciendo el comercio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo que bienes personales grava para esa persona física es el patrimonio neto afectado a una actividad grabada en ganancia. Al grabar el patrimonio neto, graba el conjunto de bienes y admite la deducción de deuda, pero de la actividad comercial, ¿bien? No tenemos que mezclar los bienes que tenga esa persona. O sea que ese patrimonio va a ir como bien grabado a la declaración jurada de bienes personales y es ahí donde nos está admitiendo la deducción de la deuda de ese patrimonio. ¿Bien? Bien, ustedes me dijeron que graba los bienes al 31/12 de cada año. Eso es parte de la definición del objeto. Para que la definición del objeto esté completa, ¿qué tenemos que? Hay dos elementos que tenemos que sumar a la definición del objeto. ¿Qué otros dos elementos? Al 31/12, o sea, la fecha. Y eso me lo dijeron, la temporalidad ya está. La temporalidad, los bienes. ¿Qué más tenemos que para que el encuadre, para que la definición contenga todos los elementos que tiene que tener? Sujeto. Que son los bienes, ya sea en territorio nacional o extranjero, y el sujeto sería persona humana o sucesión indivisa. Perfecto. Sujeto por un lado y después la territorialidad de los bienes. ¿Bien? Sujeto, ¿a qué sujetos grava? Personas físicas y sucesiones indivisas. Residentes en el país y en el extranjero también. ¿Bien? Sí. Bien. A los residentes en el país, ¿por qué bienes los grava? Por los dos, por los situados en el país y por los situados en el extranjero. Perfecto. ¿Y a los residentes en el extranjero? Por los situados en el territorio argentino. Por los situados en el territorio argentino. Bien, ya vamos a ver que si esas personas no residen efectivamente en Argentina, ¿cómo tributan? Con un régimen de responsabilidad sustituta. Bien. Bueno, a grandes rasgos quería que nos introdujéramos con esto. Después existe un régimen grande en esta ley, un régimen de responsabilidad sustituta que no tiene que ver con los sujetos del exterior, que en cabeza de quiénes está. ¿Lo vieron a eso? Las sociedades. Alguien habló y no escuché bien, perdón. De las sociedades. De la sociedad, exactamente. Las sociedades son responsables sustitutos de quiénes. De los tenedores de acciones de esas De los- sociedades. De los tenedores, vamos a hablar un poco más amplio de participaciones sociales, porque la verdad que las sociedades que están incluidas en el régimen de responsabilidad sustituta no son solo las anónimas, sino que son todas las que están en la ley de sociedades comerciales, ahora incorporada en el nuevo Código Civil y Comercial. Así que las personas físicas, por la tenencia de participaciones sociales, no van a tributar porque van a tributar a través de este régimen de responsabilidad sustituta que recae en cabeza de las sociedades. ¿Bien? Las personas físicas le van a dar tratamiento si fueran titulares de alguna acción de no computable en su declaración jurada. ¿Bien? La sociedad no actúa como contribuyente directo. Ustedes mismos están diciendo que actúa como responsable sustituto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a poder cobrar el impuesto después? ¿Va a poder reclamarle el impuesto después al socio? No,
La ley lo permite. ¿Ah? Después el arreglo que haga cada sociedad con su socio, la ley lo permite, ¿no? En definitiva, la sociedad es un responsable sustituto, no tiene por qué soportar ese impuesto. Ese impuesto debiera recaer sobre el asociado, que es la persona física, ¿bien? Si no, se estaría desvirtuando un poco el criterio de que bienes personales recae sobre las personas físicas, estaríamos grabando a las sociedades, y no es el caso. Bien, y respecto a las sociedades, este régimen de responsabilidad sustituta, ¿deben considerar todo su patrimonio para pagar el impuesto o qué patrimonio deben considerar? ¿No es todo el patrimonio, el activo, el pasivo, todo? ¿Todo junto? Patrimonio sería activo menos pasivo. Ahora bien, al legislador le interesa saber quiénes son los titulares de ese patrimonio, porque le interesa grabar solamente parte de los titulares de ese patrimonio. ¿A quién les parece a usted que le interesa grabar al legislador argentino? ¿A qué tenedores? A lo de las acciones, a los accionistas. Claro, bueno, pero titulares de acciones puede haber un montón de personas humanas, asociaciones, divisas, sociedades, del exterior, del país, de un montón de lugares. ¿A quiénes entienden ustedes que deberían, qué tenedores deberían ser grabados por parte de la sociedad? Y las personas físicas y las asociaciones indivisas, del país o extranjeras, si la empresa Bien. está en el país. Como regla general es eso, porque eso es lo que graba bienes personales. Perfecto. Las sociedades del país no, porque no debieran ser sujetos, no son sujetos del impuesto, o sea que una sociedad anónima que tenga participación en otra sociedad anónima, la sociedad anónima responsable sustituta no debiera incluir esa participación para la liquidación de bienes personales. O sea que partiendo del patrimonio neto contable, debiera de traer esa participación. Y las sociedades del exterior, si hay sociedades del exterior con participación en sociedades del país, ¿lo vieron esto el martes? No. Uno de los pocos que tiene la cámara abierta cabecea ahí. Si hubiera más cámaras abiertas, yo podría tener una idea de si el tema lo vieron o no. Sí, quedan alcanzadas. El legislador argentino presume que si hay una sociedad del exterior que tiene participación en una sociedad argentina, atrás de esa sociedad hay personas físicas y por eso lo considera parte grabado de ese patrimonio. Bien, y antes de ir al práctico directamente, quiero que me digan cuál es el criterio general para evaluar los bienes del exterior. Hay un común criterio general que se aplica prácticamente a todos los bienes. Valor de El plaza. valor de plaza. Valor de plaza, perfecto. Y para los bienes del país, mayormente, aunque los criterios ahí ya son más disímiles, pero hay uno que es el que más se repite. El valor actual, no de mercado. En realidad es valor de adquisición, ¿bien? Valor histórico estamos hablando, valor de adquisición, amortizado, valor de adquisición amortizado, y si eso se lo compara contra generalmente se toma una referencia o un valor comparativo que tiene que ver o con valores fiscales o con valores actuales. Pero bueno, la propia ley en el artículo 22 va estableciendo para cada uno de los bienes cuáles son los criterios que se tienen que usar. Así que ahora en el desarrollo práctico lo vamos a ir revisando. Bien, vamos a empezar. Profe, Sí. entonces el régimen este de responsables sustitutos de las sociedades, ¿dónde lo podemos leer un poco más? A mí no me quedó tan claro el otro día, el martes, y ahora en el repaso más o menos. ¿En qué artículos está para El artículo seguir? 25, punto primero de la ley, y en el decreto tenés 2 o 3 artículos que lo va reglamentando, pero es el artículo que viene atrás de la fijación de las alícuotas, ¿bien? Que es el 25.1 fija el régimen de la responsabilidad sustituta, ¿bien?
empresas que revisten el carácter de responsable sustituto del ingreso del impuesto de sus titulares. Ese artículo. Ahí está. Sí, 25.1. Ok. El punto primero. Déjenme ir al práctico. Dice que esta persona, volvemos al caso de Gustavo Fini, tiene bienes propios en el país, realizó la repatriación de fondos, perdón, la última interrupción antes de arrancar con el práctico. Repatriación de fondos. ¿Lo vieron el martes? Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa si hay repatriación de fondos? ¿Cuál es el porcentaje de fondos a repatriar? ¿Y qué pasa si no hay 5%. alguien que sea el 5% de las tenencias en el exterior debe repatriar un contribuyente antes del 31 de marzo, posterior al cierre de fecha de liquidación, que es el 31 de diciembre, para que ocurra ¿qué cosa? Si no hace la repatriación tiene otra alícuota. Tiene una Para los escala bienes del exterior. especial, claro, tiene una escala especial de tributación para los que aplica solo para los bienes del exterior, que obviamente es más onerosa que la de la escala que se le aplica a los bienes del país. ¿Bien? Si se produce la repatriación, ¿cómo pagaría? Digan ustedes. Se suma todo y se aplica la alícuota de Perfecto, se suman la todos los básica. bienes del bienes del país y del exterior y se aplica la alícuota que se le aplicaría a los bienes del país, que es la menos gravosa de las dos. Bien. El documento que yo les mandé hoy, ¿lo recibieron bien? Sí, sí. Bien. Sí. Yo les pido que por un minuto, nada más, chicos, ¿no? Traté de evitar este comentario durante toda la cursada, pero hoy ya se me hace insostenible. Que se pongan en mi lugar. Yo lo único que veo son 30 nombres, no le veo la cara a nadie, tiene todo el mundo el micrófono apagado, yo no les prohíbo que tengan el micrófono apagado, tratemos de hacerlo más participativo porque si no es complicado. Digamos, y es complicado para mí que estoy acá poniendo la cara, dando el tema y lo único que veo son nombres y no sé ni cómo están reaccionando a lo que les estoy diciendo. Y además, preguntas básicas, tengo unos huecos de silencio importantes, o sea que es bastante incómodo el tema. Nada, es ponerse en la piel del otro, nada más. Ok, ese documento que les mandé hoy por mail, la verdad que después, si tienen dudas respecto a cómo hay que hacer el tratamiento y dividir la liquidación cuando no existe repatriación, o sea, cuando efectivamente se da la situación de que tenemos que usar las dos tablas de liquidación, ese documento les va a ser de suma utilidad porque está muy claro el desarrollo. Primero va a ser el desarrollo como si repatriara y después va a ser el desarrollo como si no repatriara. ¿Bien? Igual en el práctico de hoy vamos a ver el caso. Bien. El punto 1. Casa habitación adquirida en agosto del 16 en la suma de 300.000 pesos, correspondiendo al edificio el 80% y cuya evaluación fiscal ajustada al 31/12 del 20 fue de 347.000. Aclaración, evaluación fiscal 2017 actualizada teniendo en cuenta el IPC de los periodos fiscales siguientes. Bien. Yo acá lo que voy a hacer para que podamos ir siguiendo la liquidación, compartir esto. Están viendo el documento compartido, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Ok. La casa habitación del contribuyente. Primero, antes de que me digan el tratamiento, me gustaría que me digan cómo evaluarían este inmueble, o sea, la evaluación de inmuebles para bienes en el país. ¿Cuál es el criterio que tienen que aplicar? Yo me agarro de lo que me dijeron ustedes, que lo vieron, Sería el valor de adquisición menos las amortizaciones actualizado al momento, ¿no? El valor que, no escuché bien, ¿el valor qué valor? Valor de adquisición o valor de construcción
amortizado Sí. y todo eso lo actualizas al momento del 31 del 12. ¿Puede ser? Sí, en realidad, no, digamos, la actualización hoy por hoy sigue sin aplicar, la ley la prevé, pero se sigue sin aplicar por la vieja ley de convertibilidad en este impuesto, igual que en ganancia, en algunos aspectos no seguimos sin aplicar actualización, o sea que es el valor de adquisición menos las amortizaciones acumuladas hasta el cierre de este ejercicio que estamos liquidando, eso nos da el valor impositivo computable del bien. ¿Y contra qué es lo que tenemos que comparar para determinar si ese es el valor que vamos a mandar a la declaración jurada o no? Contra la evaluación fiscal. Lo comparo contra la evaluación fiscal. Bien, Actualizada. contra la evaluación fiscal, perfecto. Fíjense que el práctico ahí ya nos da el valor de la evaluación fiscal, ¿bien? Esperen que voy a ir a ver si esto funciona. Profesor, la evaluación fiscal, digo, ¿aparece en la boleta del inmueble? Debieran extraerla de ahí, sí. En cada jurisdicción tiene su metodología distinta, ¿no? Bueno, ahí... ¿La evaluación fiscal es siempre en 2017? ¿O a veces, o después al 2020 o la que tengamos? Bueno, ahí tenemos un tema con eso. Voy a tener que repasar el artículo porque hubo bastante polémica respecto a esta cuestión. Hay algo que está pendiente todavía. Si ustedes repasan la norma, les digo para que no se confundan cuando lo lean. Fíjense en el artículo 22, que es el de evaluación de los bienes, ¿bien? Arranca diciendo cuál es el criterio, ¿no? Los adquiridos, el costo de adquisición, los construidos, el valor del terreno más la construcción, las mejoras. Bueno. Después se le aplica la amortización, el párrafo que sigue se aplica la amortización, y fíjese, el valor a computar para cada uno del inmueble determinado de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al que fije la base imponible vigente el 31 de diciembre de cada año por el que se liquide el presente gravamen. Después sigue, dice, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios, tributos similares o el valor fiscal determinado a la fecha citada, adoptados de conformidad con el procedimiento y la metodología que a tal fin establezca el organismo federal constituido a esos efectos. Esta norma salió en el año 2017 y todavía ese organismo federal que iba a fijar evaluaciones de referencia para todo el país no está ni siquiera constituido, ¿bien? Por eso se toma la evaluación fiscal, ¿bien? Fíjense que mismo ahí, si usted no sé qué versión de la ley tiene, si tiene una versión actualizada, en la propia editorial ahí aclara, lo previsto en este presente párrafo surtirá efecto a partir del primer periodo fiscal inmediato siguiente al de la determinación de los procedimientos y metodología en materia de evaluación fiscal, por parte del organismo federal al que se refiere el inciso P. A partir del periodo fiscal 2018 y hasta que ello ocurra en el tercer párrafo del inciso A, del impuesto sobre los bienes personales, vigente al 31 de diciembre por el que se liquida el presente gravamen, quedará sustituida por vigente al 31 de diciembre de 2017, que se actualizará teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor nivel general IPC. Entonces, ¿por qué les leo todo esto? Y ahora les aclaro, esperen que voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver. Denme un segundo. ¿Por qué les leo todo esto? Porque para mí sería muy sencillo decirle, mira, tienen que comparar el valor histórico amortizado contra la evaluación fiscal al 17 actualizada por el IPC, pero la verdad que esa no es la normativa. La normativa que rige es comparar ese valor histórico amortizado contra el valor de referencia que va a fijar este organismo federal para los inmuebles en la zona en que yo tenga mi inmueble, ¿bien? Ahora, como eso en la práctica todavía no sucede porque el organismo federal no está constituido, estamos en una etapa de transición en la que tenemos que aplicar las evaluaciones fiscales que había vigentes en el año 2017
al 31 de diciembre de 2017 y actualizarlas por el IPC desde esa fecha hasta el momento que estemos liquidando. Para los fines del práctico es hasta el momento del año 2020, ¿bien? Para el año 2019 creo que daba el índice algo así como 2 y pico ya, o sea, que la evaluación fiscal que teníamos el 17 ya había que multiplicarla por 2 y algo, si no recuerdo mal, y para este año ya debemos estar cerca de 3. Así que eso es un poco todo el cuento de la evaluación de inmueble, se los digo porque vamos a estar aplicando algo que quizás sea transitorio, ¿se entiende? Ok. Sí. Perfecto. Muchas Vuelvo a gracias. compartir pantalla. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Bien. ¿Cómo hacíamos? La amortización en bienes aplica igual que en ganancias. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Quiero que me lo vayan cantando. Valor de adquisición por el porcentaje de la edificación por la cantidad de trimestres. Bien. Por la cantidad de trimestres. Acá nos Acumulado. interesa saber la cantidad de trimestres del periodo o la cantidad de trimestres acumulados. Acumulado. Acumulado. Acumulado porque es desde la fecha de adquisición, yo tengo que computar, para computar el valor computable es costo de adquisición menos amortización acumulada hasta el momento que estoy liquidando, ¿bien? Entonces, por acá no me interesa sacar la amortización del periodo como era en ganancia, que era para un gasto. Esta amortización es para determinar el valor al cierre del periodo que estoy liquidando, nada más, ¿bien? Ok, ahí fíjense que yo tengo valor de costo por 300.000, las amortizaciones por 21.600, me queda un valor residual de 278.400, y la evaluación fiscal, ya el práctico me simplifica la vida, me la da dada, ¿no? O sea, probablemente la evaluación del 2017 en un monto, actualizada por el IPC, ya me da los 3.47, ¿bien? Ok. Esto lo mando a la declaración jurada, ¿qué hago con esto? Primero, me quedo con el valor, con el mayor valor de estos dos, ¿no? Está claro eso. No está exento, Bien. porque es menor a 18 millones. Perfecto. ¿Lo vieron eso el martes? Sí. Bien, bárbaro. La casa habitación, creo que lo tenía por acá. En el artículo, esta fue una de las últimas reformas que se sufrió a la ley de bienes personales, en el artículo 24, antes del artículo de las alícuotas, establece que las casas habitación de los contribuyentes hasta 18 millones de pesos no van a formar parte de la determinación, ¿tá? De la base imponible. Así que no lo mando a ninguna columna de grabado, ni como del país, ni como del exterior, porque aplica la exención, porque el valor, la verdad, es sumamente inferior al monto que establece el artículo 24. Bien. Pero hay que ponerlo igual, ¿no? En la declaración jurada. Sí, por supuesto. El bien se declara, lo que vamos a tener que hacer es identificarlo claramente que ese inmueble es el que tenemos para afectado a vivienda, ¿bien? ¿Y si supera los 18 Ok. millones, se graba la diferencia? Si supera los 18 millones, no, se graba entero. Fíjense lo que dice el artículo 24. Me hiciste dudar ahora, pero... El profe había dicho que era por la diferencia. ¿Se trata de inmueble destinado a una casa de habitación? Sí, el martes dijo eso, pero No, está bien. Sí, porque el valor determinado de acuerdo con la norma de la ley resulten iguales o inferiores a 18 millones. Lo que supere los 18 millones es lo que va a quedar grabado. O sea que el criterio acá es un mínimo no imponible, digamos. Fíjense cómo está titulado el artículo. El criterio es que toda casa habitación hasta 18 millones no va a pagar. Si la casa vale más de 18, va a pagar por la diferencia. ¿Bien? Bien. Digamos que vamos a mandar a la base imponible grabada en nuestra declaración jurada solamente la diferencia. El punto segundo.
Departamento adquirido en enero del 2015 en la suma de 200.000, correspondiendo al edificio del 80% y cuya evaluación fiscal actualizada a diciembre del 20 es de 280.000. Se dio a sus hijos la nueva propiedad por contrato gratuito con reserva de usufructo. Bien, nos paramos en el punto 2 y coméntenme ustedes cómo lo incluirían al bien, cómo lo evaluarían, lo consideran grabado. Creo que si era título gratuito lo tenía que... era él el que lo tenía que informar. Sí, ¿no? no es del todo completa la respuesta, pero está bien, va orientada por ahí. La cesión de la nueva propiedad, en la medida que sea título gratuito, pero que se reserve el usufructo, tal como dice acá, sigue siendo el contribuyente quien quien tiene la responsabilidad en el impuesto de declararse bien. Si hubiera sido a título oneroso con reserva de usufructo, se divide en mitad y mitad el bien a declarar por los nuevos propietarios y por el usufructuario. ¿Bien? Pero tiene que haber reserva de usufructo, si no el contribuyente se deslinda de ese bien. ¿Bien? Bien, ahora que sabemos que lo tiene que declarar, ¿cómo haríamos el cálculo para incluirlo en la declaración jurada? El valor de costo, la misma lógica. Le restamos la amortización y después lo comparamos con el valor residual. Con el valor fiscal, chicos, que no se confundan con eso. Con el Perdón, el valor fiscal. residual lo comparamos con el valor fiscal. Eso Exactamente, exactamente. Bien. Acá tenemos valor de costo 200.000. Las amortizaciones, siempre acuérdense sobre el valor del edificio, eso ya vienen de ganancia, tienen que estar bastante ducho con esto. Y no se olviden acá de computar todos los trimestres que tienen que computar, de trimestre de alta hasta el cierre del ejercicio en el que estoy liquidando. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Son 6 años por 4 trimestres completos, 24 años. ¿Por qué tomo todos los trimestres de todos los años? Porque el 2015 lo computo entero, porque lo adquirí en enero del 2015. ¿Bien? Sí, y en el anterior tomás 2 trimestres en el punto anterior, del 2016, pero en realidad pasaron 5 meses. Pero tomo 2 trimestres porque lo estoy dando de alta en el tercer trimestre del 2016. ¿Bien? Tomo el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2016. Sí, completo el trimestre de alta. Sí. ¿Bien? Gracias, me quedo seguro. Ok. El punto 3 habla de una casa quinta adquirida en febrero del 17 en la suma de 2 millones, correspondiendo el 40% al edificio. La compra se efectuó en forma conjunta con su esposa, aportando cada uno el 50% del valor de adquisición con ingresos de sus respectivos profesiones. La compra se efectuó 50% al contado y el saldo restante obtuvieron un préstamo hipotecario cuyo saldo de deuda del 31 de diciembre del 20 era de 1.800.000. La evaluación fiscal actualizada del inmueble a esa fecha ascendió a 556.174,50. Necesito acá valientes que me vayan cantando. El punto anterior, perdón, que me faltó exponer ahí que me quedaba con la evaluación fiscal, ¿no? Porque era mayor al valor residual. El punto 3, casa quinta adquirida en 2 del 17. ¿Cómo encararían el análisis? En la sociedad conyugal lo computa todo el marido, ¿verdad? ¿Cómo?
La sociedad conyugal se cortó. Lo computa todo el marido. ¿De dónde creo- surge eso? Del artículo 20 puede ser que era, excepto que era por la ley de matrimonio igualitario. Igual ahí No. dice En que este caso no. aportan 50 y 50. Claro, pero el artículo 20, ¿vos te referís a esta propia ley de bienes? Modificado ese artículo. No, porque en el artículo 20 hay una enumeración respecto a los bienes que están situados en el exterior. El criterio que se usa en bienes personales para la asignación de bienes justamente es el mismo y el que quedó definitivo, ya vimos en ganancia. ¿Bien? O sea que acá lo importante es si son bienes propios o no, primero, los bienes propios los declara cada cónyuge, y para los bienes adquiridos durante el matrimonio, aplica el origen de fondos, ¿bien? ¿Cuál era la regla del origen de fondos? Lo que cada cónyuge puede demostrar que pudo comprar con su actividad personal, ¿bien? Pero independientemente de eso, bueno, sería importante, digamos, determinar eso si es que en este caso, por ejemplo, llegáramos a la conclusión de que nuestro contribuyente que estamos liquidando, Gustavo Fini, no debiera incluir el bien en la declaración jurada. ¿Ustedes creen que no debe incluir el bien en la declaración jurada? Sí, lo debe incluir por el 50%. Bien, ok, porque esa es la regla que aplica para ganancias, ¿bien? Lo mismo aplicamos acá. Ahora, ya sabemos que lo tiene que incluir. ¿Cómo encararíamos los cálculos de la evaluación? ¿Bien? Esperen que me voy a volver. Primero Voy a volver a compartir pantalla. Primero para calcularle la amortización tendríamos que sacarle el inmueble, calcular la amortización para ver el valor residual y también calcular, supongo, la parte que le corresponde al terreno en el valor fiscal, que dice que la evaluación fiscal es 556, no sé si ahí incluirá el terreno o no, pero supongo que lo incluye. Entonces lo calculamos y lo comparamos con el valor residual y tomamos el mayor. Fíjense que el valor que corresponde al edificio se los da el práctico, ¿no? Si prestan atención, lo tienen. Quiero que, a ver, porque para que vayamos tomando confianza. ¿Cómo parten del cálculo, digamos? Volvemos a la criterio de evaluación de la ley. ¿Cómo partimos en el cálculo del valor de costo? ¿Qué valor de costo tomamos? Quiero que me lo canten. ¿Los 2 millones? Los 2 millones. Bien, los 2 millones es el valor de adquisición. Perfecto. Después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular la amortización, pero correspondiente al edificio, a la parte amortizable. Bien, ¿cómo la calculamos? Sería el 40% de 2 millones dividido 50. Vale, yo lo estoy calculando por año. ¿Por qué dividido 50? Porque no, yo estoy tomando la vida útil del edificio por año. Ah, está bien, para la cuenta de los trimestres. Ok, sí, podemos, si no directamente como venimos haciendo, calcular la cantidad de trimestres. Bien. Ok, la amortización acumulada entonces es 2 millones por el 40%, por 0,02, dividido 4 trimestres, por la cantidad de trimestres. Bien. Otra vez toma 16 trimestres, 4 años completos. ¿Por qué? Porque lo adquirió de nuevo en el primer trimestre del año 2017. 17, 18, 19 y 20 son 4 años completos. ¿Bien? Ok, ahí tenemos el valor de amortización. Con eso, ¿a qué llegamos? ¿O el valor residual? Llegamos al valor residual, exactamente. Ese valor residual, ¿con qué lo tenemos que comparar? Con la evaluación fiscal. Con la evaluación fiscal, perfecto. ¿Cuál era la evaluación fiscal? Los 556.000, esos 174,50. Pero iría a la mitad. Bien.
por ahora no apliquemos ningún ratio de declaración. Por ahora saquemos cuál sería la evaluación del bien completo que habría que incluir en bienes personales. ¿Están de acuerdo? Ok. Olvídense de lo que tiene que declarar el contribuyente. Fíjense que acá el práctico les dice, acá en la solución, para que tengan en cuenta, porque en los casos anteriores ya le habíamos dado la evaluación fiscal actualizada. Acá en la solución les plantea que la evaluación fiscal original del 2017 era de 245 y traída por el índice de actualización hasta el 2020 corresponden estos 556. ¿Bien? Entonces, de esos dos valores, ¿con cuál me tengo que quedar? Con el mayor. ¿Con? Con el valor residual. Con el valor residual, tal cual. Bien. Perfecto. Me quedo con el valor residual. Esperen que está complicado esto. Bien. ¿Qué hacemos con la... Acá les puse, pero ¿qué hacíamos con el saldo de deuda que le quedaba al matrimonio respecto al pago del crédito hipotecario? No, nada, porque eso era para la casa habitación, no para las otras. Perfecto. No aplica el caso porque no es casa habitación. Bien, perfecto. Bien. En definitiva, nosotros sabíamos que nos teníamos que quedar con el valor residual porque era mayor el valor fiscal, y ahora sí, sobre el valor que nos tenemos que quedar, sobre el valor que tenemos que computar, tenemos que tomar la parte correspondiente solamente a Gustavo Fini. La parte correspondiente, ¿cuánto es? La mitad, ¿bien? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Quedó que? Sí, por supuesto. Perdón. El contribuyente tenga más de una propiedad. En este caso, la persona podría, o sea, determinar que la casa habitación, por ejemplo, es la que tiene mayor valuación y así, no sé, en caso de tener que pagar impuestos, pagar un poco menos. Yo para verlo un poco más palpable y no tan numérico, digo. Sí, tal cual. Esa situación se da para maniobras, es una realidad, pero para poder maniobrar bien, digamos, se entiende en términos automovilísticos y no chocar, la verdad que debería estar muy bien sustentado respecto a pruebas, ¿bien? Si yo tengo mi casa y tengo una casa quinta, como es el caso de que plantea el práctico, digamos, y la casa quinta eventualmente estuviera valorizada en un valor más importante y yo quisiera jugar con eso para bajar mi base imponible, debería tener muy buenas pruebas de que estoy viviendo efectivamente y que estoy morando efectivamente en ese lugar. Servicios que lleguen a ese lugar. ¿Qué otra prueba de eso? ¿El tema del domicilio fiscal o algo de eso también se consideraría o no? ¿Puede servir como prueba, digamos? Puede que no, porque el domicilio fiscal eventualmente podés estar declarando el de tu actividad profesional o comercial y no coincidir. Podés tener un estudio en otro lugar o tener un comercio en otro lugar y tener declarado el domicilio fiscal de la actividad y puede no coincidir. Pero sí todos los demás domicilios, ¿no? Empezando por el documento, empezando por si tuvieras hijos, dónde tenías registrado el domicilio de tus hijos, en los documentos, en los colegios, ¿no? Un montón de pruebas que hacen a que por jugar con esta maniobra se te pueda venir contra, digamos, y mañana cuando lo quieras probar que efectivamente estás morando ahí, ¿bien? La otra cuestión, también no menos importante, que cuando usted adquiere un inmueble para casa habitación, generalmente, si fue un inmueble justamente para casa habitación que viene en reemplazo de otro, o sea, vendiste un inmueble y compraste otro para casa habitación, generalmente eso lo haces constar en la escritura traslativa de dominio para evitar el pago de impuesto de la transferencia de inmueble si es que no estuviera grabado en ganancia. Entonces, esas cosas te pueden ayudar a constituir pruebas, ¿bien?
pero lo más importante verdaderamente es que vivas realmente ahí. Si no, te vas a meter en un problema. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Bien. La casa quinta, entonces, ¿quedó claro? Vamos con el punto Sí, 4. profe, quedó. Bien, bien. Departamento ubicado en Punta del Este, adquirido en la suma de 500.000 en marzo del 2015, siendo el valor de mercado al 31/12 del 20 de 560.000 y la evaluación fiscal a esa fecha de 510.000. ¿Qué criterio tomamos? Va por el del valor de mercado, ¿no? Que sería el valor de plaza. Valor de plaza. Perdón que no estaba compartiendo y... Departamento situado en el exterior, cambiamos la regla, no tomamos más la regla del punto 1 del artículo 22, nos vamos bien en el exterior, valor de plaza, ¿con qué valor nos quedamos? Con el de mercado, los 560.000. Perfecto. ¿Dónde lo ubicamos en la declaración jurada? En la derecha. En la derecha, perfecto. Punto número 5. Es titular de un inmueble rural que lo tiene arrendado desde el año 2013 en el valor de 50 kilogramos de carne por año por hectárea, pagaderos anualmente. El campo fue adquirido en el año 2012 en 175.000. La compra se efectuó por el producido de su profesión. La evaluación fiscal al 31/12 del 20 ascendió a 157.200. ¿Vieron algo de inmuebles rurales en la clase del martes? No estoy seguro, pero puede ser que estaba exento o algo pasaba con los rurales. Bien. Claro, no lo vimos, pero en la ley dice que está exento. Sí, los inmuebles rurales es una larguísima historia de la cual ustedes, por suerte, no tienen que ni recordarla, ni la sufrieron, ni nada, ya llegan con el problema resuelto, digamos. Cuando existía el impuesto a la ganancia mínima presunta, había todo un tema ahí que colisionaba, porque estaba grabado en uno, supuestamente exento en otro, el criterio no estaba del todo clara la redacción de la norma, el criterio del fisco es que estaba grabado en los dos impuestos, y había una gran incertidumbre por parte de los contribuyentes si debían declarar el inmueble o no. Se discutía de que si estaba explotado o no estaba explotado. Bueno, la cuestión es que el impuesto a la ganancia mínima presunta se derogó en el año 2017, quedó solo bienes personales, y en el artículo 21 en uno de los incisos se consagra la exención a los tenedores de inmuebles rurales, ¿bien? Inciso F. O sea que todas las personas físicas que sean titulares de inmuebles rurales no lo deben considerar a los fines de la determinación de personal. Ahí está. Bien. El punto 6. Posee un automóvil adquirido en junio del 19, cuyo valor de adquisición fue de 319.000 pesos, que lo utiliza en un 60% para su profesión. La evaluación según tabla publicada por la AFIP el 31/12 del 20 asciende a 217.000 pesos. Dato supuesto, dice el práctico, porque no es ficción, digamos. Esto. De automóviles, ¿qué se acuerdan? ¿Qué comentaron el martes? Salimos de los inmuebles, como se darán cuenta. Se evalúan igual, costo menos amortización acumulada. Costo de adquisición menos amortización acumulada. ¿Y qué consideramos? En los inmuebles consideramos la evaluación fiscal actualizada. Ahora, ¿qué consideramos los automotores como valor de comparativo? La tabla de AFIP que publica todos los años. La tabla que se publica todos los años la publica AFIP, pero la va a sacar el origen del dato. Todo eso es el Registro Nacional de
Automotores. la propiedad automotor, ¿bien? Sí. Entonces, ¿cómo lo llevamos a números en el caso? ¿Cómo saco mi costo computable, digamos? 319.000 el costo Sí, y la amortización acumulada por el 0,2 y son 2 años. bien, perfecto. 0,2 por 2 años. Tenemos, la adquisición era en 19 y 20. Año de alta lo consideramos completo. Ahí llegamos al valor residual, ¿bien? ¿Y cuánto era el valor que teníamos publicado por la FIP? Ahora el 20. 2.17. Y tomamos el mayor. Perfecto. Consideramos como Profesor, un bien del país. Sí. si el auto estuviera completamente amortizado, ¿también hay que ponerlo en la declaración jurada? ¿Hay que seguir exponiéndolo? Mira, ahí no, en la ley no, concretamente no aclara el tema por una cuestión de prolijidad. A mí en lo personal, profesionalmente lo incluyo por lo siguiente, porque la verdad que en bienes es súper importante, como lo vimos en ganancia, perdón que dejo de compartir para verlos, que ustedes vayan pudiendo hacer una trazabilidad de lo que van declarando año a año, ¿no? O sea, sería ilógico que a usted le apareciera un contribuyente pobre a rico de la mañana a la noche. O sea, debieran tener un control de lo que fueron declarando el año pasado, en los últimos 2 o 3 años, hasta llegar a esta declaración jurada. Por eso está bueno exponer los vehículos que están íntegramente amortizados, no van a formar parte de la base imponible, pero nos van a permitir a nosotros decir, bueno, durante este año yo vendí un automóvil que estaba totalmente amortizado, pero por el cual obtuve un precio de venta, que me permite a mí justificar eventualmente nuevas adquisiciones de bienes para el año que estoy declarando, o tenencia de efectivo, o tenencia de moneda extranjera, ¿se entiende? Si ustedes lo sacan de la declaración jurada, es como que les va a costar más, después van a tener que arremangarse más para justificar ciertas cuestiones, ¿bien? Y que en ese caso, o sea, vos dijiste no lo consideramos para la base imponible. La comparación con la tabla no sería válida porque No, porque hay una opción, perdón, no hay problema, perdón. Hay una opción, iba a compartir, o sea, hay una opción que usted puede tildar en la declaración jurada que ese bien se encuentra totalmente amortizado. Una vez que tildan eso, no aplica la comparación, ¿bien? Queda en cero el valor. Bien. En el caso de los inmuebles, lo mismo. Tenés que tener un inmueble no de más de 50 años del inmueble, de más de 50 años en tu titularidad para que esté totalmente amortizado. ¿Bien? O sea que tenés que haber andado un ratito por la vida. Claro, porque la vida útil cuenta cuando ingresa el patrimonio de la persona. No importa si ya tiene Cuando 20. ingresa, exactamente, con los vehículos lo mismo. Yo me compro un vehículo modelo de 95 hoy y lo tengo que declarar como bien grabado al precio que lo pagué, de mínima. ¿Bien? No es que los autos de 2015 para atrás no los declara nadie, no. La fecha que importa es la fecha de incorporación al patrimonio contribuyente. Por eso, para considerar un inmueble totalmente amortizado, ustedes piensan que una persona puede haber adquirido un inmueble recién cuando es mayor de edad, a los 18 años, o sea que hasta los 68 no lo va a poder considerar totalmente amortizado ese inmueble. ¿Bien? Ok. No formaría parte de los bienes grabados. Yo lo que recomiendo es seguir exponiéndolo, porque el día que lo vendés, la verdad que tiene una justificación importante. ¿Bien? Bien, vamos al punto 7. Es accionista de una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, siendo su tenencia de 1.000 acciones sobre un total de 10.000 que posee la empresa. El balance de la sociedad al cierre del 31 de diciembre
del 20 es el siguiente. Muestra el siguiente patrimonio. Capital, ajuste de capital y resultados no asignados. ¿Qué hacemos en este caso? Ustedes están viendo la pantalla, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, el Word. Sí. Sí. Bien. ¿Cuál es el criterio que tenemos que tomar acá? Lo vimos hoy, lo charlamos este tema. La sociedad es responsable sustituto. La sociedad responsable sustituto, entonces en cabeza del señor Gustavo Fini, ¿qué hacemos? Nada, cero. Digamos, yo de nuevo recomiendo exponer este bien, catalogarlo como no computable, no forma parte de la base, pero estoy informando que tengo esa participación. ¿Bien? Acá aplica el artículo 25.1 que hablábamos hoy. Para las sociedades, cambio la pregunta. La participación de Gustavo Fini, ¿va a formar parte del patrimonio de las participaciones que tiene que considerar como grabadas o no? Sí. Perfecto. Porque es una persona física residente en el país. ¿Está? Perfecto. Vamos al siguiente. Ha efectuado trabajos profesionales por la suma de 25.000, de los cuales había percibido en el año 2020 15.000. ¿En presencia de qué estamos acá? Y ahí le deben plata a él, tiene un crédito. Exactamente. Los créditos formaban parte de los bienes grabados al cierre del ejercicio. Sí. Perfecto. Yo acá lo que les recomiendo, chicos, es vayan al 22, en donde está toda la enumeración de bienes y cómo se evalúan, para estar seguro de todos los bienes que debemos considerar grabados. Bien. Y repasen bien a fondo el 21, que son las exenciones, ¿bien? Porque de esa manera es donde ustedes se van a ubicar si un bien lo tienen que considerar. Si lo tienen que considerar, cómo lo tienen que evaluar, si lo tienen que considerar exento para dejarlo afuera. La verdad es que son 2 artículos. No son largos, ahí pongan el foco porque ese conocimiento lo tienen que tener. El 23 son la variante de los bienes del exterior que cambian algunas valoraciones, ¿bien? Los créditos, inmuebles, automotores, los créditos, las tenencias bancarias, ya vamos a ver en qué casos están grabadas y en cuáles no, todo eso va de cabeza. Bien, créditos, ¿por qué valor lo incluimos? Por 10.000. Bien, eso. La diferencia entre el honorario devengado y el honorario percibido, bien, es el derecho que yo tengo a cobrar a futuro. Bien. En noviembre del 20, efectuó un préstamo de 200.000 pesos. Se pactó la devolución de dicho importe en 2 cuotas iguales con vencimiento el 30 de abril y el 30 de junio del 21. Junto con la cuota se percibirá un interés del 1% del valor de la misma. Dicho préstamo fue garantizado con un derecho real de hipoteca sobre un inmueble ubicado en Uruguay. Cuéntenme. Olvídense del inmueble ubicado en Uruguay, el derecho real de hipoteca por ahora. ¿Cómo declararían esto? ¿No va por el 50% del valor nominal? ¿El 50% del valor nominal del préstamo? Claro. ¿Por qué eso? Creo que estaba en el 22E, D, ¿puede ser? ¿O E? No, D1. Quiero entender, pero no me cierra, dame un segundo. ¿En la evaluación? Ah, no, porque es
Ahí lo vi y era por conversión de la deuda pública eso, ¿no? Nada que ver. O sea, me sonaba de Acá préstamo. si yo realizo un préstamo y a la fecha de cierre del ejercicio, lo que tengo que hacer es fijarme cuál es el saldo de deuda. Bien, el saldo de deuda para mí es el crédito que yo tengo con la persona a la que efectúo el préstamo. Eso lo tengo que declarar en bienes personales, como un bien grabado. Saldo de deuda, obviamente actualizado, si tuviera previsto alguna cláusula de ajuste, con los intereses devengados al momento del cierre del ejercicio. Y lo único que cambia el práctico acá es que considerarlo como un bien del país o un bien del exterior, lo tenemos que considerar como un bien del exterior. Esto sí está establecido en la ley, ahí en el 20 inciso E, en el caso de que esté garantizado, si el bien que lo garantiza ese préstamo está en el exterior. Bien, esto es importante, la discriminación como bien del exterior, porque ahora con el tema de repatriación, esto es importante. Y cuando no teníamos repatriación también era importante, porque al final de la declaración jurada, cuando hacemos algunos cálculos auxiliares, segregamos qué bienes son del país, qué bienes son del exterior, para determinar esos cálculos. ¿Bien? Así que es importante colocar bien acá el origen, cómo lo vamos a considerar. Bien. Una consulta. Sí. Dice que junto con la cuota se percibe un interés. El interés, sin embargo, se va a ir devengando a lo largo del tiempo. ¿Por qué no se consideraría, aunque sea proporcional? Sí, Es decir, ahí es buena la pregunta. Perdón, en este práctico, la verdad, habría que no nos dar los elementos suficientes como para hacer el cálculo, ¿bien? Pero por lo que establece la ley, nosotros debiéramos calcular un interés devengado a diciembre. El tema es que como está redactado, o deberíamos proporcionar, o sea, hacer el cálculo de lo que pagaría de interés en cada una de esas cuotas y ver en función del tiempo transcurrido cuándo hubiera correspondido a los meses de noviembre y diciembre del año 2020, ¿bien? Que sería lo que estaría devengado en el año 2020. O sea, eso sería Acá válido. está simplificada. Sí, por supuesto. Acá está simplificada un poco la resolución del práctico y está un poco más orientado este caso a decir, bueno, los préstamos que yo otorgo son bienes grabados, sí. Y ojo que si otorga un préstamo y está garantizado con un bien en el exterior, lo tenía que considerar el exterior. No pone el foco por ahí en incorporar los intereses a la evaluación, pero lo tienen que considerar. Si ustedes leen la evaluación de créditos y de préstamos en el artículo 22, siempre son con las actualizaciones que tengan previstas y con los intereses devengados. ¿Bien? Bancos, el punto 10. Saldos al 31/12 del 20. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Plazo fijo por 30.000. Intereses devengados del 31/12, 2.500. Díganme un poco el panorama de... Esperen que vuelvo a compartir. El panorama de las tenencias bancarias. ¿Qué vieron en la clase el martes? ¿Cómo las consideran? ¿Son bienes grabados? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Ninguna? Algunas. Los Plazo plazos fijo, fijos y cuenta las de cajas ahorro. de ahorro. Plazos fijos y cajas de ahorro, ¿qué pasa? Están exentos. Están exentos, perfecto. ¿Todos? ¿Los del país y los del exterior también? Los del país. Los del país solamente, porque la exención se limita a las tenencias en entidades financieras del país. ¿Bien? Por eso el plazo fijo que estamos analizando, ahí les pongo en la resolución, está exento. ¿Bien? Esto no era así hace muchos años, cuando, no sé si ustedes son muy chicos, la verdad, tienen ese privilegio, pero en el 2001, cuando la crisis económica argentina, entre las tantas cosas que pasaron, sufrimos el corralito, el famoso corralito, que quedaron un montón de ahorros de los argentinos sin
indisponibilizado dentro del sistema financiero. En ese momento, los legisladores argentinos, al menos dentro de la gravedad de la situación, dijeron, bueno, todos los plazos fijos, caja de ahorro que estén en el sistema financiero nos hará una exención en bienes personales. Fue por una cuestión coyuntural, pero bueno, por suerte después fue quedando esto. Y más allá de que fue por una cuestión coyuntural, me parece acertada esta situación de que estos bienes estén exentos, porque es una manera concreta de fomentar el ahorro en blanco y en las instituciones financieras, una manera de volver a mostrar confianza en el sistema financiero. No creo que por esto solo se haya recuperado, pero bueno, era una manera, era una forma. Ni siquiera sé si se recuperó todavía, pero bueno, no son temas de esta clase. El otro punto, cuenta corriente, 15.000 pesos. Sí, está grabada la cuenta corriente. Bien, ustedes me dijeron plazo fijo y caja de ahorro, las cuentas corrientes no. Bien. Profesor, en ese caso de la cuenta corriente, ¿no conviene el 29 de diciembre transferírtela a la caja de ahorro y listo? Sí, ojo con eso. Hoy se toman el liberación, les gusta. Guarda con eso. Porque uno que quiere declarar la casa quinta como casa habitación, el otro que quiere hacer maniobra bancaria para eludir el impuesto. Bien, estamos acá, esta es la línea que nos piden que bajemos, impresionante. Igual usted que dijo elusión y evasión. Sí. No, hay una facultad que tiene, que lo establece esta misma ley, hay una facultad que tiene el fisco justamente para presumir que ciertos movimientos en determinadas fechas tienen el objeto ilusorio y impugnar esa declaración jurada y hacerte el ajuste y hacerte pagar la diferencia. Verdaderamente te va a tomar el fisco muy probablemente el promedio de saldo de cuenta corriente, y si tu promedio de saldo de cuenta corriente del año es X monto, no puede desaparecer un día antes del cierre de la declaración jurada. Bien. Por otro lado, no digo que todos los casos, pero la verdad que las personas físicas que están grabadas en bienes personales que tengan cuenta corriente, muy probablemente sean personas que tengan un giro comercial. Bien, nadie abre una cuenta corriente si no tiene un giro comercial, o es muy raro. Bien. Entonces, esa cuenta corriente, ¿de qué va a formar parte? Del patrimonio neto de la empresa unipersonal que está desarrollando ese giro comercial. Bien. Entonces, la verdad que es muy desprolijo desafectar ese monto, o incluso hay determinadas situaciones en las que no vas a poder hacerlo porque tenés cheque librado y no vas a poder vaciar la cuenta corriente porque te vas a meter en un problema mayor. Bien. Nada, es comentarles esa pibesa criolla, igual no habrá faltado más de uno que la ha hecho, pero bueno, después la posibilidad de fiscalización está siempre, recuérdenlo. Bien. Y por último, hablaba de el punto B, del 10B, dice Banco en Uruguay, plazo fijo en $3.000, intereses devengado del 31/12/500, la cotización del dólar tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al 30/12 del 2020 era de 89 pesos. Qué tiempo, ¿no? En este caso, ¿cómo lo consideran? ¿Grabado, exento? Grabado, porque es un plazo fijo del exterior. Grabado porque es un plazo fijo en el exterior, perfecto. ¿Y cómo lo evaluamos? ¿Al valor de plaza sería? Sí, acá es el valor, como lo tenemos en moneda extranjera, no lo tenemos en peso, es el valor de la moneda extranjera
extranjera al cierre del ejercicio por el tipo de cambio comprador del Banco de Nación el día anterior al cierre del ejercicio. Por eso el práctico da el 30-12, bien, 89 pesos. ¿Lo consideramos como un bien del exterior o como un bien del país? Del exterior. Exterior. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces ahí tenemos la cuenta. ¿Y por qué considero 3.500? Por lo que le decía hace un ratito. Valor de la imposición en el caso del plazo fijo, más los intereses vengados hasta el día de la liquidación. ¿Bien? Bien. Sí, sí. Ok. Ahí el práctico nos lleva a un cálculo déjenme ver, el punto 11 dice, el contribuyente había ingresado por el periodo fiscal 2020 anticipos por la suma de 2.000 pesos. ¿Bien? Esto es igual que en ganancia. ¿Cuándo nos juega a nosotros la consideración de los anticipos que el contribuyente hizo sobre el impuesto? En la Después de haber minuta. calculado. En la minuta cuando ya tenemos el impuesto determinado. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Bien, bárbaro. Entonces, acá llegamos a los subtotales. Subtotales del país y del exterior. ¿Bien? Acá, para que quede bien. Bien. Sobre estos bienes grabados en el país y sobre estos bienes grabados en el exterior, ¿tenemos que considerar algo antes de determinar el impuesto? Los bienes del hogar. Los bienes del hogar. Bien. ¿Cómo es la consideración de los bienes del hogar? ¿Qué vieron en el marco? Hay una presunción del 5%. Hay una presunción del 5% que ¿sobre qué se aplica? ¿Sobre todos los bienes? No, sobre la totalidad de los bienes en el país y el conjunto de bienes del país, pero solo los inmuebles del exterior. Está bien, bienes del país más los inmuebles del exterior. Está perfecto. Ahora, lo que quiero dejarles bien claro, porque por ahí generalmente también es parte de lo que veníamos hablando, es la simplicidad de declarar lo más barato y lo más conveniente. En realidad lo que tenemos que declarar como bienes del país, como bienes del hogar, digo, deberíamos hacer un inventario de los bienes que tenemos en el hogar, hacer una evaluación a valor de costo de cada uno de esos bienes, si aún los tenemos, y ese debiera ser el valor a incorporar en la declaración jurada, ¿no? Yo debería decir, bueno, tengo una bicicleta, tengo un televisor, tengo un microondas, tengo una cava de vino, tengo una heladera, tendría que sumar el valor de todos esos bienes y llegar a un valor aproximado para el rubro bienes del hogar. ¿Bien? Esa es la regla, no es el 5% de los bienes del país más los inmuebles del exterior. Si ese valor de haber hecho el inventario y la evaluación como corresponde fuera inferior al 5% de los bienes del hogar, de los bienes del país más los inmuebles del exterior, tengo que declarar ese 5% que es la presunción que el legislador me pone, que de mínima tengo que declarar. ¿Bien? Si fuera mayor, el inventario, la evaluación que hago a través del inventario, debiera declarar la evaluación que hago a través del inventario. La realidad que en este rubro se declara lo mínimo que pide la ley generalmente, que es este famoso 5%. Pero yo le tengo que enseñar lo que el deber ser, ¿bien? Ok. Perfecto, sí, sí. Bueno, entonces acá lo exponemos a ese cálculo. Bienes del país, 1.490, que es la columna entera de los bienes del país. Los inmuebles del exterior era el del Punta del Este, 560.000 pesos. Tenemos el total de bienes para el cálculo de la presunción. La presunción que se aplica es de 102.500, que es el 5% de ese valor. Bien. Y llego a un nuevo total que incluye
los bienes del país, los bienes del exterior y los 102.500, que es la presunción de bienes del hogar. Llego a este valor, que es el total de bienes computables, de 2.664.000. Acá ya me adelanté un poquito. ¿Por qué tengo esa línea en la que resto 2 millones de pesos? Igual no les descubrí el concepto todavía. ¿Cómo? El mínimo no imponible. El mínimo no imponible que establece el propio artículo 24. ¿Bien? Y sobre la diferencia entre los bienes, el total de los bienes grabados del país y del exterior más la presunción del 5% menos el mínimo no imponible, aplico el impuesto. ¿Bien? ¿Cómo tienen la ley a mano? Fíjense si entienden cómo hace el cálculo del impuesto. Por lo menos el que tenga la ley a mano. ¿En qué artículo estoy parado? ¿En el artículo 25? ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿En qué escala entro? ¿Cómo hago el cálculo? Como en ganancia sería, en la primera fila que dice, o sea, paga menos de 3 millones. O sea, perdón, declara menos de 3 millones. Claro, fíjense lo que dice la tabla. Dice, valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible. ¿Nuestro valor cuál es para el práctico? 664.000. Perfecto. Entonces entramos en la escala de 0 a 3 millones. Pagamos 0 más el 0,5% de lo que excede de 0. O sea, el 0,5% de los 664.000 pesos esos que tenemos ahí. ¿Bien? Eso nos da 3.320 pesos. Habíamos tenido anticipos ingresados por 2.000, o sea que el saldo a ingresar es de 1.320 pesos. El práctico, acá terminamos con el apartado A, que nos plantea la declaración jurada del contribuyente completa. Nos había dado el escenario en el que el contribuyente había logrado conseguir cumplir con la repatriación de fondos del 5% del valor de los bienes del exterior antes del 31 de marzo de 2021. Lo que plantea el caso B es el escenario de que el contribuyente no logra repatriar el 5% de los bienes que tiene en el exterior, que son los bienes que tiene el exterior. ¿Bien? Entonces, ¿cómo encararían el caso B, en el que el contribuyente no logra repatriar esos bienes? ¿El martes vieron algo en la clase de esto? Me dijeron que sí. Sí, que hay que aplicar otra alícuota. Bien, pero ¿cómo aplicarían? O sea, ¿cómo harían el método para llegar a la correcta aplicación de esa tabla? Esa tabla, chicos, no la van a encontrar acá, busquen el decreto 99, lo tienen que tener, los que tengan la separata lo tienen que tener. El decreto 99 del 2019, en donde les fija la tabla en el artículo 9 de ese decreto. ¿Bien? Y fíjense lo que dice, la tabla incluso está bastante clara lo que dice. También tiene una escala y dice, valor total de los bienes del país y del exterior. O sea, acá, para entrar a esta escala, entramos con la evaluación total de los bienes del país y del exterior. Y para aplicar las alícuotas, que son más gravosas que las que tiene la ley, dice el valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país. Pagarán tanto por ciento. O sea que lo que pagan este porcentaje son los bienes del exterior nada más. Después de haberle deducido el mínimo no imponible, si es que nos quedaba después de los bienes del país. Entonces, en el práctico, yo tengo bienes del país, quiero que me vayan cantando ustedes.
1.490.000. 1.490.000. Bien. ¿Y más los bienes? El hogar. Del hogar. Poniéndolo acá. 1.490 más los bienes del hogar, 1.592.500. Bien. Y tengo bienes del exterior por 1.071.000. Bien. ¿Qué me manda a hacer la ley que haga con el mínimo no imponible? Que se deduzca solamente de los bienes del país. Solamente no. Ahí venía bien, pero solamente. Que lo deduzca primero de los bienes del país. Porque me puede quedar para deducir de los bienes del extranjero. ¿Bien? Bien. Base para todos los bienes del país. Vamos a ponerlo acá porque si no, para que lo vayan entendiendo bien. ¿Cómo digo? Mira, te comento. Algunas sí las estoy pudiendo avanzar, otras menos, hay muchas. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? La parte de... No importa que tenga el micrófono abierto, sino que estaba saliendo un sonido, por eso. Bien. Entonces, base para determinar los bienes del país. Yo tengo 1.592.500 a los cuales les puedo restar el mínimo no imponible. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, la base para determinar el impuesto sobre los bienes del país, que le aplico a la escala del artículo 25 de la Ley de Bienes Personales, es 0. ¿Por qué? Porque yo al 1.592.500 le resto el mínimo imponible y me queda 0, porque el derecho que tengo a restar es de 2 millones. ¿Están de acuerdo? Bien. Ok. Base para los bienes del exterior. ¿Cuál es la base para los bienes del exterior? Sin mirar la resolución, por favor. ¿De qué parto yo? Chicos. Del valor ese que tenés ¿No? de bienes situados en el extranjero. Independientemente del valor, digo. Yo parto de los bienes que tengo en el exterior, para aplicar la tabla que me manda a aplicar una alícuota más gravosa a los bienes del exterior. Parto de esos bienes, ¿bien? A esos bienes, ¿qué le voy a poder restar antes de aplicarle la alícuota? Estamos en el escenario que no repatrié fondos. Exactamente. Le voy a poder restar lo que me sobró del mínimo no imponible no aplicado a los bienes del país. Acá en la resolución lo ven. Yo tomo el 1.071.000, que son los bienes del exterior, y le resto los 2 millones, no, los 2 millones menos 1.592, que fue lo que me consumió los bienes del país. ¿Lo entienden? Sí, sí. Bien. Entonces, sobre esta cuenta que está acá, llegamos a que los bienes del exterior que van a quedar grabados, de ese 1.071.500 que eran originalmente, son solo 664, ¿bien? Porque estoy consumiendo la parte del mínimo no imponible que me quedaba disponible. Con esos 664, ¿qué corresponde que haga ahora? ¿A qué tabla me tengo que ir? ¿A la del artículo 25? A la del decreto 99 que dijiste. A la del, Yo a tenía la la del alícuota. decreto, a la del decreto 99, ¿bien? Al artículo 9 del decreto 99. Y en esa tabla, si alguien la tiene a mano, que me diga en qué escala entro. Ahí tenemos que considerar el valor total de bienes del país y del exterior, ¿no? Sí. Para saber la alícuota. Ahí tenemos que considerar el valor total, sí, pero detraído el mínimo imponible. No, perdón, no detraído el mínimo imponible, Claro, el valor total, sí. La suma nos daba 2 millones y pico, estaríamos en la primera, que es el 0,7%. Exactamente. Estamos en la primera
Y entonces, sobre lo que nos quedó como materia grabada de bienes del exterior, tenemos que aplicar simplemente el 0,70. ¿Bien? Perdón, profe, para ver en qué alícuota cae, ¿es suma de bienes del país, del exterior y los del hogar también? Sí, todo. Está bien. Todo. Fíjense lo que dice la tablita arriba, dice valor total de los bienes del país y del exterior. ¿Bien? Pero eso no significa que van a grabar sobre ese valor. Eso es para entrar a ver qué alícuota está grabada. ¿A qué alícuota está grabada? ¿Bien? Porque estos 6,64 pudieron haber estado grabados a una alícuota en vez del 0,70 al 1,20, porque el total de los bienes me daba entre 3 millones y 6.500.000. ¿Está bien? O sea que la suma de los bienes serviría para determinar la escala y después la base imponible es lo que te queda, digamos, el valor que llegás y a eso le calculás la alícuota. Le calculás la alícuota, exactamente. Fíjense que ahí son los 6,64, aplica el 0,70%. Fíjense que el impuesto determinado acá en este caso es más gravoso, 4.648. Resto los 2.000 de anticipos ingresados y me quedan 2.648. ¿Bien? Acá, la otra variante que se puede dar acá es que los bienes del país fueran mayor a 2 millones, consumo todo el mínimo imponible en bienes del país y aún así pago una alícuota que no es esta, pago la alícuota del artículo 25 para la base que me quede de bienes del país. Y para los bienes del exterior, pago sobre todos los bienes del exterior en función de cómo entra esta tabla. Que esta tabla voy a entrar con todos los bienes del país y del exterior, me fijo qué alícuota me corresponde y le aplico eso a la base imponible de los bienes del exterior. ¿Bien? El documento que les mandé explica este procedimiento a detalle. Bien. ¿Cómo van hasta acá? Bien. Bien. ¿Podrías Bueno. repetir lo último que dijiste recién? O sea, si los bienes del país superan los 2 millones, iría sobre Si eso, lo- la alícuota. Si los bienes del país superan los 2 millones, yo a esos bienes vamos a suponer 3 millones. A esos bienes le resto el mínimo no imponible, 2 millones, ya lo consumí por completo el mínimo no imponible, me queda 1 millón de bienes grabados en el país. A ese millón voy al artículo 25 de la ley de bienes y le aplico la alícuota para los bienes grabados en el país. ¿Bien? Y saco parte de la determinación del impuesto. En el práctico eso fue 0 porque me lo consumió todo el mínimo no imponible. ¿Bien? Está bien, Y pero para eso iría por la ley, por el artículo 25. Por el artículo 25, exactamente. Y para los bienes del exterior, ya no me quedó mínimo imponible, pero para saber qué alícuota le voy a aplicar a los bienes del exterior, sumo todos los bienes, siempre hago eso. Y me voy a la tabla, me fijo qué alícuota correspondería aplicar. Cuando salgo de la tabla con la alícuota que corresponde aplicar, ¿a qué se lo aplico? Solo a los bienes del exterior, ¿bien? Ahí no hace ninguna resta ni nada. Entonces, No hago ninguna resta porque ya el mínimo imponible ya me lo consumí. En el caso del práctico, se lo debería aplicar al 1.071.500. ¿Bien? bien. Gracias. Bien. Después léanlo tranquilo, el documento que les mandé, es lo que acabamos de hablar acá, y si todavía quedaran dudas, lo repasamos en la clase que viene. Pregunta. Yo estimo que nos quedan 20 minutos de clase con el último casito. ¿Quieren parar 5 minutos o que le metemos 20 minutos más y terminamos? Por mí le metemos, como quieran. Sí, yo prefiero Sí, por seguir. mí también. Sí. Sí, sigamos, profe. ¿Cómo participaron todos? Esa pregunta era fácil. Bueno, vamos entonces. El punto C. Bienes de terceros. Estos 20 minutos Perdón, van a profe, ser... un segundo. Sí. Cuando termine, ¿podríamos quedarnos 5 minutos por el recuperatorio para una consulta? Cuando termine la clase. Sí, no hay problema. Gracias. Yo no creo que me pueda extender mucho, pero un ratito me quedo. Ahora No hay sí, los problema. chicos que ya probaron se van y ya. El punto C
habla de bienes de terceros. ¿Bien? ¿Vieron algo del régimen de responsabilidad sustituta de bienes en el país de beneficiarios del exterior? En la clase del martes. Creo que eso no vimos nada, pero... Bien, el artículo 26, ya les digo, este caso se resuelve con ese artículo, prevé otro régimen de responsabilidad sustituta, que es un poco más chico que el del 25, pero es un régimen de responsabilidad sustituta al fin y al cabo, que lo que plantea es que las personas físicas del país, que residan en el país, que tengan alguna de las relaciones que establece acá el artículo 26, fíjense cuando arranca, dice: los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, la asociación indivisa radicada en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal, o sea, personas físicas o jurídicas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto. ¿Cuáles son los bienes sujetos al impuesto? Los bienes que están en el país, ¿bien? Que pertenezcan a los sujetos mencionados en el inciso B del artículo 17, esos sujetos son sujetos del exterior, van a tener que cumplir con este régimen de responsabilidad sustituta. Resumiendo, después léanlo a detalle este artículo 26, resumiendo, personas físicas o jurídicas que tengan relación con bienes grabados en bienes personales, son los bienes que están en el país. ¿Cuál es la relación? Todas las que dice este artículo, todas las que describe este artículo, con dominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda. Y esos bienes pertenezcan a un sujeto del exterior, tienen que aplicar este régimen de responsabilidad sustituta. En definitiva, ¿qué hacen? Similar a lo que es en ganancia. Como el sujeto que está en el exterior tiene bienes en el país y no va a venir a presentar una declaración jurada acá, tienen que actuar estos sujetos en calidad de responsables sustitutos. ¿Bien? Tienen que determinar el impuesto, o sea, incluir esos bienes dentro de la declaración jurada, determinar el impuesto y también, como las sociedades, van a tener derecho a cobrárselo al beneficiario del exterior. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Está relacionado con el establecimiento permanente, puede ser? En realidad, si un sujeto del exterior tuviera un establecimiento permanente acá, debiera actuar por sí, digamos. O sea, debiera sacar su quit e inscribirse y tener un representante. O sea, no es exactamente la figura del establecimiento permanente. Para mí, claramente, estos casos cuadran más cuando son personas o sociedades que tienen bienes, que no tienen una actividad comercial acá y que necesitan que alguien que administra esos bienes o que tenga algún tipo de relación con esos bienes presente la declaración jurada en carácter de responsable sustituto. ¿Bien? Bien. Ok, entonces, vamos a lo que plantea el práctico. Dice que la persona, Gustavo Fini, ojo que acá Gustavo Fini ya cerró su declaración jurada propia de bienes personales, y esta declaración jurada que va a presentar no es con su quit, ¿bien? Va a tener que gestionar un quit representando a una persona que está en el exterior. Esta es otra declaración jurada. Tiene que quedarles claro esto, ¿bien? Esto no se suma a lo anterior. Es una determinación aparte. Dice, O departamento... sea, sería con el quit del tío en este caso, creo que era. Sí, acá dice, es administrador de los siguientes bienes que pertenecen a su tío que vive en España. Sí, él va ¿Es con el quit del tío? Sí, va a tener que sacar lo que se llama una clave, un SIT, una clave de identificación tributaria para beneficiar del exterior, y va a tener que presentarse en representación de ese SIT. ¿Bien? Gracias. En la medida que los bienes que tenga que declarar, ¿qué tipo de bienes sean? Digamos, son de su tío, está muy claro, pero ¿qué bienes va a incluir en la declaración jurada? Los bienes que están locados en el país. No te escuché bien, Matías, perdón, se cortó. Los bienes que están en el país. Los bienes que están en el país solamente, porque los bienes que el tío tenga en España no va a responder por esos bienes, ¿está claro? Bien. Departamento en Punta del Este destinado a veraneo.
fue adquirido en 2009 a un costo total de $170.000. El valor de plaza al 31 de diciembre fue de $190.000. Acá no se hace nada porque es un inmueble de Uruguay. No. Perfecto. No es un inmueble que está en el país. Si bien esta persona tiene la administración de este inmueble, porque el tío le delegó la administración de este inmueble, a lo sumo va a tener que preocuparse por el tratamiento impositivo que tenga este inmueble en Uruguay, pero no acá. ¿Bien? Perdón, puse el punto 2. Bien. El punto 2. Galpón ubicado en Morón, alquilado a una empresa constructora. Fue adquirido en abril de 2014 por un valor de 159.000. Según el avalúo fiscal, corresponde el 60% del edificio y el 40% al terreno. La evaluación fiscal actualizada de diciembre ascendió a 158.000. Se toma el criterio que veníamos viendo. Ah, perdón, Agustina. No, no hay problema. Se toma el criterio Que veníamos viendo para los bienes situados en el país. El costo menos la amortización nos da el valor residual y después eso lo comparamos con el valor fiscal. Perfecto. ¿Y lo consideramos dentro de la declaración jurada que vamos a hacer? Ahí, Sí. Ahí está, Perdón. sí. Había algunas cabezas, o hablaban y estaban muteados, pero algunos decían que sí. Sí, tal cual. Bien, acá están mostrando el cálculo. El valor fiscal es mayor en este caso. Bueno. Entonces, este bien lo tenemos que considerar. El último punto dice, plazo fijo en dólares en el Citibank sucursal Capital Federal por $18.500. Al 31 de diciembre de 2020 había devengado intereses por 500. La cotización del dólar tipo comprador del Banco Nación de la Argentina al 28/12 del 20 era de 89. Está alcanzado, quedaría grabado. ¿Por qué? Porque es un plazo fijo en dólares. Es un plazo fijo en dólares, es cierto, pero es un plazo fijo constituido en una entidad financiera local. La exención que hablábamos hoy de plazo fijo y de caja de ahorro rige cuando son depósitos de plazo fijo y caja de ahorro en entidades financieras locales, sean la moneda que sea, chicos. Yo puedo tener dólares depositados y también estoy exento. Así que, y no importa la titularidad de la cuenta, sea un beneficiario argentino o un beneficiario exterior. Lo importante es que el dinero esté en Argentina, en una institución financiera. ¿Bien? Así que aplica la exención, la misma exención que vimos para Gustavo Fini, aplica en este caso para su tío, actuando Gustavo Fini como responsable sustituto. La base nos va a quedar reducida nada más que al galpón de todos los bienes que tiene en administración Gustavo Fini, y el impuesto es, la alícuota que se aplica es única, está en el propio artículo 26 y es del 0,50, ¿bien? Y la única cuestión, acá no hay mínimo no imponible, digamos, no podemos deducir el mínimo no imponible, se aplica la alícuota directamente sobre la base imponible. Lo único que el artículo establece un valor bastante ridículo, cuando salió este artículo por ahí tenía otro sentido, que es que si la declaración jurada arroja un impuesto determinado menor a 250 pesos, no se debe presentar. Pero bueno, fíjense acá, da muy poquito, igual ya nos obliga a presentar declaración jurada. ¿Bien? Chicos, hasta acá llegamos con bienes.
los tips para repasar bienes, repasen repatriación de fondo, cómo jugar con las distintas escalas, porque es un tema que probablemente siempre va a estar ahí dando vuelta, es novedoso. Váyanse al artículo de evaluación de bienes del país y del exterior, porque ahí vienen las confusiones. Las exenciones, grábenselas a fuego, creo que son 7 u 8, no tiene mucho misterio. Y los dos regímenes de responsabilidad sustituta, el de sociedad en el artículo 25.1 y el del que acabamos de ver del artículo 26. ¿Bien? Eso es como que no dejen de repasarlo. ¿Bien? Sí. Sí. Eso va como una línea patrimonio neto de la empresa unipersonal. Exactamente. Sí. Es que la titular de la empresa unipersonal es la propia persona física, ¿bien? La persona física cuando lista sus bienes va a decir, tengo una caja de ahorro, tengo un vehículo, tengo un inmueble, tengo todo este patrimonio afectado a una empresa unipersonal, tengo acciones, tengo... ¿ah? ¿Se entiende? Sí, lo va a exponer como patrimonio de la empresa unipersonal, pero en su propia declaración jurada, en la declaración jurada de él. Es única la declaración jurada. ¿Bien? Los bienes que están exentos dentro del patrimonio, para determinar el patrimonio grabado de la empresa unipersonal, los tenemos que segregar, ¿bien? Si la empresa unipersonal tiene un plazo fijo, lo que pasa que ahí es difícil, digamos, de determinar que va a estar exento de cualquiera de las dos maneras, ¿bien? Pero la verdad que el plazo fijo, cuando lo va a constituir en el banco, lo va a constituir con la titularidad de la persona física, porque una empresa unipersonal jurídicamente no existe para el banco, ¿bien? Una empresa unipersonal es una creación tributaria del impuesto a las ganancias, nada más. Pero sí, sí. No, los ubicados solo en el país. Dame un segundito. Una aclaración con eso había. No, no lo aclara el artículo, por lo que entiendo que correspondería a todos. Obvio, siempre estamos hablando de residentes argentinos, ¿no? Porque son los únicos que tendrían grabados en inmueble en el exterior. Pero déjame que me lo voy a repasar al tema, porque me haces dudar ahora. Ahora, cuando vamos a la lectura literal de la extensión, no lo aclara. Fíjate que cuando el legislador lo quiso aclarar, con respecto al tema cuentas, por ejemplo, lo aclaró.
en el H dice los depósitos de moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la ley tanto, o sea, en el país. Y después, en el otro inciso que también lo aclara, que son cuestiones que solamente comprensivas del país, el inciso B, las cuentas de capitalización comprendidas en el régimen de capitalización de la ley 2441, o sea, cuentas de ahorro privadas en el país. Si tener una cuenta de ahorro privada en el exterior está grabado. Ahora, cuando no aclara nada, a mí me da a pensar más que está exento en tengas donde tengas el inmueble rural. ¿Bien? Pero déjame que la clase que viene les traigo a ver si averiguo algo más, si hay algún dictamen, alguna información adicional, se las paso. ¿Bien? Con el terreno lo debes seguir grabando. Lo tenés que seguir grabando. El monto del terreno está grabado, sí. Porque no lo seguís teniendo en el patrimonio y no admite una deducción por desgaste. Bueno, chicos, lo que les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio de clase, artículo 1 a 6 de IVA, traten de ir a la clase del martes, así arrancamos con el IVA lo más afilado posible, porque tenemos 3 clases solamente para el IVA, y si no tenemos bien los conceptos teóricos de al menos los primeros artículos, para el jueves que viene nos vamos a demorar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la introducción teórica y nos vamos a empezar a atrasar, y después va a ser en perjuicio de ustedes, en definitiva. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Oye, profe. Hasta el jueves que viene. Me quedo, alguien me pidió que me quedara 5 minutos, me quedo 5 minutos. Profesor, yo quería hacer una consulta del regulatorio. Bueno, esperemos que el resto de los compañeros se vayan. Ok. Gracias, profe. Hasta el jueves. Buenas Chao, hasta tardes. luego. Gracias a ustedes.